La Pontificia Universidad Católica del Perú es considerada como la mejor universidad del país académicamente, pero por otro lado, es una universidad que se preocupa por la sostenibilidad de los estudiantes. Por ese motivo, implanta algunas normas y una de ellas es la prohibición del consumo de tabaco dentro de la universidad, para de cierta manera mantener una armonía y un cuidado del medio ambiente del campus PUC. En esta oportunidad nos encontramos en la Facultad de Estudios Generales Letras, ya que es la facultad delimitada para nuestro trabajo. Y vamos a encontrar la respuesta a que si los alumnos consumen o no tabaco dentro de la facultad. Ahora, siguiendo con los pasos de la investigación, daremos inicio a la explicación de los supuestos. El consumo de tabaco en la PUC principalmente se da por tres grandes motivos. En primer lugar, uno de los motivos que generan este consumo de tabaco son la situación de problemas familiares que se presentan en los hogares. De igual manera, la falta de comunicación y preocupación de los padres de familia que terminan ocasionando en sus hijos un interés fuerte en refugiarse en esta droga. En segundo lugar, otro motivo presente en el entorno social es la presión de grupo. De igual manera, la baja autoestima, que conlleva al joven universitario a consumir tabaco. Por último, también son motivos la ansiedad, la depresión y la exigencia académica, lo cual ocasiona estrés en el estudiante. Después de haber finalizado con la explicación de los supuestos, daremos inicio a la explicación del estado de cuestión. El tabaco es una planta originaria de América. Antiguamente tenía finalidad curativa y ceremonial. Actualmente, el tabaco se consume en cigarrillos. Asimismo, contiene nicotina, un psicoactivo que produce efectos complejos e impredecibles en la mente y el cuerpo de la persona. El consumir tabaco brinda a las personas diversos efectos placenteros, como el estar alerta, el estar menos hambrientos y el estar relajados. Asimismo, el consumo de tabaco genera que los niveles de estrés, depresión y ansiedad en los jóvenes y adolescentes causados por los problemas familiares y la exigencia académica disminuyan. Además, el tabaco es consumido por los jóvenes porque se encuentra naturalizado en su entorno familiar. Esto quiere decir que el tabaco se encuentra naturalizado en sus hogares. Asimismo, porque el tabaco está legalizado y su consumo es estimulado por la publicidad en el medio en el que el joven se relaciona. Sin embargo, el exceso del consumo de tabaco posee consecuencias negativas en la salud del joven. Según Valdés, el consumo excesivo de tabaco no solo produce adicción, sino que también genera una serie de enfermedades respiratorias, entre ellas el cáncer. Además, es considerado como un indicador de comportamiento de riesgos, como peleas o relaciones sexuales sin condón. Después de haber finalizado con la explicación del estado de cuestión, daremos inicio a la explicación del marco teórico de la investigación. En primer lugar, el consumo de tabaco de nuestro trabajo será investigado desde el marco teórico de la estructura. Y para esto, es necesario que dicho consumo sea visto desde un punto de vista colectivo y no como un fenómeno individual, ya que la mira central de nuestra investigación se basa en ella, en la colectividad. Quizás muchos se preguntarán, ¿por qué se ha escogido el marco teórico? Bueno, mi grupo y yo hemos escogido el marco teórico de estructura para analizar el por qué los alumnos de la PUC consumen tabaco, ya que vivimos en una sociedad que está regida bajo ciertas normas y parámetros para una mejor convivencia entre todos. Dichos
normas y dichos parámetros influyen indirectamente en el comportamiento del individuo. En primer lugar, es necesario explicar en qué se basa el marco teórico que hemos elegido, que es el marco de la estructura. Este marco se basa principalmente en estudiar a los hechos sociales, como si fueran objetos que se dan fuera del individuo. Dichos objetos están cristalizados y son impuestos al individuo con un gran poder de coacción en él. Esto quiere decir, entonces, que son los hechos sociales los que modelan e influyen en el comportamiento de los individuos. Entonces, se puede afirmar que el tabaco es una droga que ha sido legalizada y normalizada de generación en generación en diferentes partes del mundo, a pesar de que hoy en día se sabe sobre los daños y riesgos que produce el consumo de tabaco, es decir, practicada por convención social. Por otro lado, según el marco teórico de la estructura, cuando existe una presión por parte de la sociedad, problemas emocionales o exigencia académica, el individuo llega a un estado de impotencia y busca romper dicho esquema. Como lo explica Durkheim con su teoría del suicidio. Esto quiere decir que muchas veces se recurre al consumo de tabaco por querer salir de los problemas o de cierto sentimiento de impotencia. Podemos empezar a hacer las encuestas a los alumnos de esa sección para poder determinar qué incentiva a los alumnos a consumir tabaco. ¿Consumes cigarro? Sí, ¿Por qué consumes? fue curiosidad. Empezó por curiosidad. Y actualmente, ¿por qué sigues consumiendo? Solamente cuando se me provoca uno y no por alguna adicción o que tengo un hábito que fumar todos los días. ¿La curiosidad inició por parte de que viste fumar a tu familia o a tus amigos? A mis amigos. ¿Algo más que quieras acotar sobre tu experiencia? Que me parece algo, o sea, no es algo fuera del... No es algo grandioso que fuera algo del otro mundo y a veces no entiendo por qué hay personas que lo toman como una adicción al tabaco porque fuman todos los días o de repente se acaban toda una cajetilla en unas cuantas horas. Me parece que es demasiado, o sea, no lo veo algo necesario. No. Muchas gracias. ¿Fumas cigarro? Sí, ¿Desde cuándo empezó este hábito? desde los 13 años. ¿Por qué iniciaste a fumar? Porque la influencia de los amigos, ver a mi familia fumar y porque siempre he tenido ese deseo de probar nuevas cosas. ¿Y actualmente por qué sigues fumando? Porque es un medio de desestresarme. ¿Y crees que esto forma una adicción en ti? No, porque cuando no quiero fumar simplemente no lo hago. ¿Algo más que acotar sobre tu experiencia? Que fumar es malo en cantidades excesivas, como todo el mundo lo sabe, pero nunca es tan malo fumar uno o dos para pasar el día. Muchas gracias. ¿Consumes cigarro? No, ¿Por qué no consumes? porque no sé, o sea, leí en internet de que es malo para la salud y provoca cáncer en varias partes del cuerpo, por lo que no lo consumo. ¿En tu entorno familiar o por parte de tus amigos ves que ellos consumen cigarro? En mi entorno familiar no, pero por parte de mis amigos sí, varios consumen cigarros. ¿Y por qué crees que les provoca fumar?
Supongo que porque los demás lo hacen o porque personas mayores ven fumando y es como que fuman. Pero supongo que también de que lo hacen por una manía o cuando están estresados. ¿Alguna vez te ha provocado fumar? No. O sea, me han incitado a que fume, pero al final no lo he logrado hacer. Muchas gracias. ¿Cigarro? Sí, ¿Por qué consumes? porque me gusta. ¿Y por qué empezaste a consumir? Porque estaba en un tono, mi pata ofreció un pucho y fumé un cigarro. ¿Algo que quieras acotar sobre tu experiencia? Que no soy a fumar mucho, de vez en cuando. O cuando estoy en un tono o con unos patas en el parque. Me provoca. Muchas gracias. Ahora daremos inicio a la demostración de los gráficos estadísticos elaborados a base de las encuestas realizadas. Para empezar, 40 estudiantes de la Facultad de Estudios Generales Letras fueron encuestados. 38 de los encuestados eran hombres y los últimos restantes eran mujeres. Las preguntas realizadas en la encuesta fueron 16 preguntas. La primera fue: ¿cuántos cigarros fumas a la semana? 27 de los encuestados respondieron que fuman entre 1 y 5 cigarros. 8 respondieron que fuman entre 5 y 10 cigarros. 3 fuman entre 10 y 20, 2 entre 20 y 30 cigarros y 0 de los encuestados fuman más de 30 cigarros. 2. ¿Qué influye en tu elección? 17 de los encuestados respondieron que la marca influye en su elección. 4 de los encuestados respondieron que el precio influye en su elección. Y 17 de los encuestados respondieron que el hábito influye en su elección. 3. ¿Qué medio de comunicación es el que más influye en ti al momento de consumir tabaco? 16 de los encuestados respondieron que los paneles publicitarios influenciaban su elección. 3 mencionaron el Internet. 1 mencionó la radio. 5 mencionó la televisión y 15 en entre otros. 4. ¿El consumo de tabaco está normalizado en tu entorno familiar? Podemos ver en el gráfico que el 60% de la población respondió que no y el 40% restante respondió que sí. 5. Del 1 al 3, ¿con qué frecuencia hay problemas en tu entorno familiar? 28 de los encuestados respondieron que había en nivel 1 frecuencia de problemas. 10 de los encuestados respondieron en nivel 2 que había frecuencia de problemas. Y 2 de los encuestados respondieron que en un nivel 3 había frecuencia de problemas. 6. ¿Conversas sobre temas e inquietudes personales con tu familia? 10 de los encuestados respondieron que a veces. 6 respondieron que casi nunca. 7 respondieron que casi siempre. 2 respondieron que nunca. Y 15 respondieron que siempre. 7. El consumo de tabaco es normalizado entre tus amistades. En el gráfico podemos observar que el 88% de los encuestados respondió que sí y el 12% restante respondió que no. 8. Cuando te reúnes con tus amigos que consumen tabaco, ¿te provoca fumar? El 80% de la población respondió que sí y el 20% respondió que no. Pregunta 9. ¿Te sientes presionado por tus amigos para consumir tabaco? El 12% de la población respondió que sí y el 88% restante respondió que no. Pregunta 10.
¿Fumas para sentirte aceptado dentro de tu grupo de amigos? El 88% de los encuestados respondió que no, y el 12% restante respondió que sí. Pregunta 11A. A pesar de la prohibición del consumo de tabaco en la PUC, ¿consumes tabaco dentro de la institución? El 47% de la población respondió que sí, y el 53% respondió que no. Pregunta 11B. A pesar de la prohibición del consumo de tabaco en la PUC, ¿conoces gente que lo hace? El 92% respondió que sí, y el 8% restante respondió que no. Pregunta 12. ¿Puedes dejar de fumar una semana o más días? El 72% de la población respondió que sí, y el 28% restante respondió que no. Pregunta 13. Cuando te sientes mal, ¿te provoca un cigarrillo? El 73% de los encuestados respondió que no, y el 27% restante respondió que sí. Pregunta 14. ¿Sientes deseo de fumar cuando estás bajo presión académica? El 35% respondió que sí, y el 65% respondió que no. Pregunta 15. ¿Consume cigarro para obtener un efecto de placer? El 65% respondió que no, y el 35% respondió que sí. Pregunta 16. ¿En la época de exámenes te provoca fumar? El 65% de los encuestados respondió que no, y el 35% respondió que sí. Después de haber presentado los gráficos estadísticos, presentaremos el análisis. Solo 67,5% fuman de 1 a 5 cigarros por semana, y el 0% fuma de 30 más cigarros a la semana, es decir, ninguno de ellos. El 42,5% de los encuestados afirmó que la marca y el hábito influyen en su elección. 40% afirmó que son los paneles publicitarios los medios de comunicación que influyen en su consumo. Se puede observar que el 60% de los encuestados afirmó que el consumo de tabaco no está normalizado entre sus familiares, y solo el 40% dijo que sí. Por otro lado, el 70% de los encuestados tiene un mínimo de problemas familiares, y solo el 5% de ellos tiene un alto nivel de problemas familiares. El 88% de los encuestados afirmó que el consumo de tabaco es normalizado entre sus amistades. El 80% de ellos les provoca fumar cuando se reúnen con sus compañeros. Además, casi la mitad de los encuestados, 47% para ser más exacto, consume tabaco dentro de la PUC y la mayoría de sus amistades también lo realiza. Sin embargo, el 88% no se siente presionado por su grupo para fumar ni lo hacen para sentirse incluidos en un círculo social. El 72% de los encuestados puede dejar de fumar por días y hasta por semanas, y solo el 35% lo hace cuando se siente triste o cuando está bajo presión académica y momentos de estrés. Para finalizar el trabajo de investigación, presentaremos las conclusiones elaboradas a base de los supuestos, el marco teórico, el estado de cuestión y las encuestas. ¿Qué es lo que se buscaba? En este estudio, lo que se buscaba era saber cuáles eran los factores sociales que incentivaban a los jóvenes universitarios de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú a consumir tabaco. Se plantearon como supuestos los problemas familiares, la naturalización del tabaco en su entorno social, tener altos niveles de ansiedad, estrés y depresión. Sin embargo, al realizar las encuestas a 40 alumnos de Estudios Generales Letras, se pudo concluir que los factores sociales que incentivan a dicho consumo es la normalización de esta droga psicoactiva entre sus amistades. Asimismo, según los gráficos, se puede observar que la gran parte de los encuestados se relaciona y/o tienen amistades que también consumen tabaco. Además, casi todos los encuestados afirman que cada vez que se reúnen con sus amistades que consumen tabaco, también les provoca hacerlo, como por condicionamiento. Por otro lado, la mayor parte de los encuestados no tiene problemas familiares y que en la mayoría de estas familias el consumo no está normalizado. De igual manera, son pocos los que consumen tabaco por placer.
En conclusión, se puede inferir que el consumo de tabaco por parte de los estudiantes de Estudios Generales Letras se produce más por la normalización y naturalización de este en su entorno social y en cierto modo no por adicción, sino solo para pasar el momento con sus amistades, ya sea en fiestas o reuniones.